Todos lo hemos pensado alguna vez. ¿Qué pasaría si pudieras sacar dinero infinito de un cajero? Si cada vez que retiras billetes, tu saldo no bajara nunca. Si tuvieras, literalmente, una máquina mágica que fabrica dinero y el banco no se diera ni cuenta. Es una fantasía, un sueño imposible, salvo que, para un hombre, dejó de ser un sueño y se hizo completamente real. En 2011, un camarero normal y corriente, con una cuenta bancaria casi vacía, descubrió por puro accidente un fallo en el sistema de su banco. Un agujero que le permitía sacar todo el dinero que quisiera, sin que su saldo se moviera. En cuestión de meses, sacó más de $1,500,000. Vivió como un multimillonario. Hoteles de lujo, aviones privados, fiestas, viajes, todo lo que se le antojaba. Había conseguido lo que todos hemos soñado, el dinero infinito, la libertad total. Y sin embargo, esta historia no acaba como imaginas. Porque ese hombre, con más dinero del que podía gastar, terminó destruido. No lo pilló el banco. No lo pilló la policía. Lo destruyó otra cosa, algo por dentro, que ni todo ese dinero pudo comprar. Esta es la historia de Dan Saunders, y de por qué el sueño del dinero infinito se convirtió en su peor pesadilla. Bienvenido a Datori. Para entender lo que pasó, tenemos que volver a una noche cualquiera de 2011 en Australia. Dan Saunders era un tipo normal. Tenía 29 años, trabajaba de camarero en la ciudad de Wangaratta, al norte de Melbourne, y su situación económica no era buena. Cuenta poco dinero, una cuenta corriente maltrecha, la vida ajustada de tanta gente. Nada hacía presagiar lo que estaba a punto de ocurrirle. Esa noche, Dan había salido con su mujer y unos amigos. Al ir a sacar algo de dinero de un cajero para pagar la cena, la pantalla le mostró un mensaje extraño. Saldo no disponible en este momento. El sistema no le decía cuánto dinero tenía, así que Dan, para asegurarse de tener saldo, hizo una pequeña transferencia entre sus cuentas, de su tarjeta de crédito a su cuenta corriente, y sacó el dinero. Y aquí es donde el destino le tendió la trampa más tentadora del mundo. Porque Dan descubrió algo increíble. Aquella transferencia que había hecho, en teoría, se podía revertir. Y lo más importante, había un desfase en el sistema. Cuando movía el dinero de cierta forma y luego lo sacaba, el cajero le daba los billetes. Pero su saldo real no bajaba. Al principio no se lo creía. Volvió al cajero de camino a casa para probar otra vez. Sacó $500, luego 600, y el saldo seguía sin moverse. Entre que iba un poco alegre y por pura curiosidad, siguió probando. Y funcionaba, una y otra vez. Dan Saunders acababa de encontrar, sin buscarlo, un árbol mágico de dinero, y tenía una decisión que tomar. Ponte en su lugar por un segundo. Eres un camarero con la cuenta a cero, y de repente descubres que puedes sacar todo el dinero que quieras, sin límite, y que el banco, aparentemente, no se entera. ¿Qué harías? Dan hizo lo que probablemente haría la mayoría. Se dejó llevar. Al principio, con cantidades pequeñas, casi con miedo, pero pronto entendió la magnitud de lo que tenía entre manos, y las cifras crecieron. Y crecieron. En total, a lo largo de unos 5 meses, Dan Saunders llegó a sacar alrededor de $1,600,000 australianos, y se dio la vida que solo había visto en las películas. Se alojó en hoteles de lujo, comió en los mejores restaurantes, viajó, organizó fiestas espectaculares, llegó a alquilar aviones privados. Incluso, según se cuenta, pagó cosas para sus amigos, repartiendo su fortuna imposible. Pero él mismo relató después algo muy revelador de aquellos meses. Descubrió cómo cambia el mundo cuando tienes dinero. De repente, la gente lo trataba diferente. Le abrían puertas, lo miraban distinto, lo respetaban de otra manera. Vivió en carne propia esa verdad incómoda, que el dinero cambia por completo cómo te trata el mundo. Era por fin alguien importante, al menos en apariencia.
Parecía el hombre más afortunado del planeta. Tenía dinero infinito y una vida de ensueño. Pero por debajo de toda aquella fiesta, algo había empezado a corroerlo, y no paraba de crecer. Porque aquí está el giro que casi nadie espera cuando fantasea con el dinero infinito. El problema de Dan Saunders no iba a ser el banco, iba a ser su propia cabeza. A medida que sacaba más y más dinero y disfrutaba de más lujos, la culpa empezó a devorarlo por dentro. No podía disfrutar de verdad de nada, porque sabía que todo aquello estaba mal, que era dinero robado, que en cualquier momento todo podía derrumbarse. Empezó a tener pesadillas. Soñaba, una y otra vez, que la policía venía a por él, que lo detenían, que lo metían en la cárcel. Vivía en un estado constante de miedo y ansiedad. Cada golpe en la puerta, cada mirada, lo aterrorizaba. Tenía más dinero que nunca, pero había perdido lo más valioso de todo, la tranquilidad. Ya no dormía en paz. La presión llegó a ser tan insoportable que empezó a planear una huida. Y aquí hay un detalle que nos toca de cerca. Pensó en escapar a España. Su idea era esconderse entre los turistas, mezclarse con la multitud y usar los casinos para mover su dinero sin dejar rastro. Un plan de película, nacido de la desesperación de un hombre que ya no soportaba la presión. Pero al final, no huyó. El peso de la culpa pudo más que el miedo a las consecuencias. Y Dan Saunders tomó la decisión más increíble de toda esta historia. Decidió entregarse él mismo. Agotado, sin poder más con la conciencia, Dan hizo algo que nadie esperaría de alguien que se había salido con la suya. Llamó a su propio banco para confesar. Les contó el fallo que había descubierto y cómo había estado sacando dinero de forma ilícita durante meses. Y aquí llega uno de los detalles más surrealistas de todo el caso. ¿Sabes qué le dijeron en el banco? Le respondieron, en esencia, que el asunto ya estaba en manos de la policía, que ellos no podían hablar con él y que se había metido en un lío muy gordo. Es decir, el banco ya lo sabía, se le habían adelantado. Dan pensaba que estaba confesando un crimen oculto y resultó que ya lo habían descubierto. Pero entonces pasó algo aún más extraño. Dan esperaba que la policía fuera a detenerlo de inmediato. Y no pasó nada. Un día, una semana, un mes. Pasaron casi 2 años, y la policía no aparecía. Dan vivía en un limbo insoportable, esperando una detención que no llegaba, con la incertidumbre carcomiéndolo aún más que la culpa. Cansado de vivir en ese suspense, Dan tomó una decisión sorprendente. Acudió él mismo a los medios de comunicación para contar su historia públicamente. Su caso se convirtió en un documental emitido en horario de máxima audiencia. Y fue entonces, con toda la atención mediática encima, cuando por fin la policía actuó y lo detuvo. En cierto modo, Dan provocó su propia caída, 2 veces. Primero confesando, y luego haciéndose famoso. Llegó el juicio, y Dan Saunders fue condenado por robo y fraude. La sentencia: 12 meses de prisión, además de 18 meses de trabajos comunitarios y el compromiso de no volver a delinquir. Piensa en el balance final de esta historia. Dan Saunders tuvo, durante unos meses, lo que casi todos hemos soñado: dinero ilimitado, lujo, libertad para hacer lo que quisiera. Y lo perdió todo. El dinero se esfumó, se lo gastó o hubo que devolverlo. Pasó por la cárcel. Cargó con años de angustia, culpa y miedo. Y al terminar de cumplir su condena, ¿sabes a qué volvió Dan Saunders? Volvió a ser camarero, a servir mesas por unos $22 la hora, justo donde estaba antes de que todo empezara. Como si aquel $1,500,000 no hubiera sido más que un sueño extraño del que despertó, para encontrarse exactamente en el mismo sitio, pero con una condena a la espalda y una historia difícil de creer. Eso sí, hay un epílogo curioso. Dan contó después su historia completa en un podcast que fue un éxito, y su vida ha despertado tanto interés que se ha hablado de llevarla al cine. Al final,
Quizá lo único valioso que le quedó de todo aquello no fue el dinero, sino la historia. La historia de Dan Saunders nos deja una lección que el dinero suele esconder, y es de las más poderosas, porque va directa a esa fantasía que todos hemos tenido. Soñamos con el dinero fácil, con el golpe de suerte, con la máquina que fabrica billetes sin esfuerzo. Pensamos que si tuviéramos dinero infinito, seríamos libres y felices, y la vida de Dan demuestra lo contrario. Tuvo el dinero infinito, y ese dinero no le dio libertad, le dio una prisión, no le dio paz, le quitó el sueño, no lo hizo feliz, lo llenó de miedo y de culpa hasta que él mismo suplicó, en cierto modo, que lo detuvieran. Porque hay algo que solemos olvidar: el dinero que no ganas, el que no te corresponde, pesa. Pesa en la conciencia, y ese peso puede ser más aplastante que cualquier pobreza. Dan era más libre siendo un camarero con la cuenta a cero que siendo un millonario que no podía dormir. La próxima vez que fantasees con encontrar tu propio árbol de dinero infinito, con ese golpe de suerte que lo cambiaría todo, acuérdate del hombre que lo consiguió de verdad, y de cómo terminó, sirviendo mesas, con la misma cuenta vacía de antes, pero habiendo aprendido, del modo más duro, que el dinero fácil casi nunca es gratis. Siempre se paga, de una forma u otra. Si te gusta saber lo que el dinero prefiere que olvidemos, tienes más historias así esperándote en el canal. Esta es Datori, la historia que el dinero ocultó. Amel.